Para ese otro momento sobre pero por ahora lo voy a dejar de lado. ¿Qué es lo que anécdotas como estas que acabo de contar de Florencio Varela y Luis María Drago nos ilustran? ¿Qué cosas nos ilustran? A mi juicio nos ilustran de la presencia en estos procesos de importación de dinámicas mucho más complejas que la simple adopción. No hay solo adopciones. Hay también algo más complejo que implica siempre cierto nivel de creatividad o de inventiva por parte del traductor local, que implica transaccionar entre las ideas que se importan y los contextos en los que se importan. Aun cuando esa transacción con respecto a los contextos en los que se importan no nazca de una investigación empírica que nosotros consideremos hoy de acuerdo a los cánones de cómo hacer investigación empírica en las ciencias sociales contemporáneas. Nacen muchas veces de observaciones que parten de la vida cotidiana, de alguna que otra lectura, de, si se quiere, de observaciones impresionísticas, pero que implican un contacto con el contexto local que justifica poner en jaque el proceso de mera adopción. Como hace Varela con respecto a la pena de muerte y la pena de azotes, como hace Drago con respecto al atavismo y la distinción entre lo civilizado y lo primitivo. Hay una puesta en cuestión de lo importado. Hay una reelaboración que nace de un cierto encuentro con el momento empírico, como me gustaría llamarlo. Un encuentro con el momento empírico que es construido impresionísticamente, desde la cima del torreón de un castillo, para decirlo de algún modo. Voy a volver a la metáfora esta. O sea, desde la cima del torreón de un castillo, Drago, o antes que el Varela, ven lo que pasa allá afuera y dicen, esto que estoy importando no funciona acá. Entonces tengo que, de algún modo, interrumpir el proceso de adopción. Esa interrupción está marcada por dos dinámicas intelectuales que no son iguales, que son las que yo llamaría la dinámica de la adaptación y la dinámica del rechazo. La dinámica de la adaptación implica interrumpir el proceso de mera adopción, pero no implica revertirlo, cancelarlo. Implica de algún modo hacer subsistir lo adoptado, pero adaptándolo a otro contexto y a otros problemas. Y haciendo que lo adoptado no pierda del todo sentido para acomodarlo al contexto en el cual se escribe. A mi juicio, el texto de Varela es un claro ejemplo en esa dirección. Es un ejemplo donde la operación es la de la adaptación, no la del rechazo. Por eso esa distinción entre lo que debe ser y lo que puede ser, que no anula la conexión con lo que debe ser, no anula la conexión con venta, sino que por tanto, que por cierto la reivindica, pero que al mismo tiempo adapta ese argumento a ese otro contexto para producir una serie de afirmaciones que no son iguales a las que produjo el texto original que se pretende traducir, pero que también implica a veces operaciones de rechazo. En mi ejemplo de ingenieros, que es el que no conté, esa operación de rechazo es bien interesante porque Ingeniero tiene una frase que yo cité varias veces, está en el libro este en portugués, que es cuando dice: Lombroso se ha vuelto un obstáculo para el desarrollo de su propia escuela. Una frase divina, dicha por un tipo de 20 y pico de años enfrente de Lombroso en un congreso que era el quinto Congreso Internacional de Psicología en la ciudad de Roma en 1905, donde este joven de 29 años se para ahí delante y le dice, viniendo de él, digamos, de un lugar muy alejado del mundo, le dice: Lombroso se ha vuelto un obstáculo para el desenvolvimiento de su propia escuela. Hay que tener un cierto nivel de valentía intelectual para hacerlo y después aguantar lo que viene después en esa sesión. Conocemos bastante bien por crónicas periodísticas. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de rechazo, operaciones de rechazo. Yo creo que la de Drago es una operación en parte de rechazo. Drago receta la idea de construir una mirada acerca de quiénes son los criminales propia de un discurso fundado en la matriz científica del positivismo, pero intercepta el concepto de atavismo y dice: este concepto hoy, al menos, aparece como no acreditado y por tanto yo no lo voy a usar. Pero además impugna la connotación que tiene acerca de la afirmación de una distinción tajante entre lo civilizado y lo primitivo construida desde una visión europea de lo civilizado y lo primitivo.
Entonces, la presencia de operaciones de adaptación y operaciones de rechazo al mismo tiempo que las operaciones de adopción, que por cierto existen y son fundamentales, no están presentes en todos los textos. Esto también es preciso señalar. Las operaciones de adaptación o de rechazo, yo no estoy diciendo que estén presentes en toda la historia del pensamiento criminológico en América Latina, en toda la vieja criminología del siglo XIX y del siglo XX. Pero sí lo que digo es que es preciso construir una mirada mucho más aguda que nos permita encontrar esas operaciones, para entender lo que significa importar. Importar no significa meramente trasladar, traspasar, transponer. Importar es un proceso mucho más complejo, es como la traducción, y aquí vuelvo a la referencia a Walter Benjamin. La traducción literal es imposible. Nunca hay traducción meramente literal. Siempre hay algo más complejo que una traducción literal. Y en ese libro del año 2014 yo planteaba la noción de metamorfosis como una clave de lectura para pensar estos procesos de importación. No hay ninguna duda de que en esos procesos de importación hay adopción, pero no hay ninguna duda también que hay, en algunos casos, no siempre, operaciones de adaptación y operaciones de rechazo. Dar cuenta de esas operaciones de adaptación y de rechazo nos permite ver que lo que se importa no permanece intocado. Lo que se importa se transforma. Se transforma para darle significado en ese contexto al que se lo está importando. Eso quiere decir que el proceso de importación no implica relaciones de dependencia. No. Para nada. No hay ninguna duda de que la importación se inscribe en relaciones de dependencia. Lo que sucede es que el hecho de que existan relaciones de dependencia no quiere decir que los procesos de importación sean meros procesos de adopción. La existencia de la jerarquía en la producción de conocimiento y de la desigualdad en la producción de conocimiento no impide que la operación del intelectual local sea una operación de mera... No impide que la operación del intelectual local sea una operación que incluya la adaptación o incluso el rechazo. Y para esto también hay otro elemento que a veces se olvida, que es que las ideas que se importan nunca están incontestadas en los lugares en donde se importan. Nuestra manera de presentar la historia del pensamiento criminológico, tan frecuente en los textos, por razones pedagógicas, como una historia del pensamiento universal, general, también tiene otro gran defecto, que es que pensamos siempre esas historias como historias de sucesiones, ¿no? Entonces, a la teoría criminológica positivista le siguió, y a la teoría de la desorganización social le siguió la teoría de las subculturas criminales, la teoría de las subculturas criminales le siguió el enfoque del etiquetamiento, le siguió la criminología crítica y así sucesivamente. Como si cada uno de estos vocabularios teóricos tuviera un momento y apareciera o emergiera y luego desaparecería. Esto impide ver que cada vez que esos vocabularios teóricos emergen en un terreno de contestaciones, y aquí vuelvo a mi primer bloque, en un campo de saber complejo y polivalente que está plagado de conflictos. Entonces es cierto que Lombroso construyó la noción de atavismo, que esa noción tuvo mucha fortaleza en ciertos circuitos intelectuales en los años 1870, 80, 90. Pero también es cierto que esa noción fue sometida a críticas virulentas en esos mismos escenarios nacionales, en esos mismos momentos históricos, en otros circuitos intelectuales. Entonces el importador local no tiene solo a Lombroso delante. ¿Se entiende? No hay una relación que está marcada con ese contexto central, privilegiado, evidentemente más poderoso desde el punto de vista de la producción de conocimiento, que está marcada por una univocidad de los significados que se pueden importar. Siempre hay posibilidad de importar contestaciones también. Entonces este elemento, que a veces se pierde de vista en el estudio de los procesos de importación intelectual, es muy importante para entender por qué es posible también la presencia de operaciones de adaptación y rechazo. Eso hace que las operaciones de adaptación y rechazo no sean necesariamente siempre endógenas, un componente muy importante, sino que también tengan componentes exógenos. El intelectual local rechaza A, que viene de otro contexto, utilizando a B, que también viene de otro.
porque hay A y B en ese otro contexto, no hay solo A. Vuelvo a repetir, esto no pone en jaque una lectura en términos de dependencia y en términos de desigualdad. Para nada, simplemente lo que hace es reconstruir una historia en forma más detallada. Y finalizo con las instrucciones. Termino, seguro que termino. Sin embargo, yo creo que este tipo de exploraciones además nos brinda alguna instrucción. ¿Cuál es esa instrucción? Que no siempre, no en todos los casos, pero sí podemos encontrar en la historia del pensamiento criminológico, incluso en la historia de la vieja criminología. Para eso mi ejemplo de Zaffaroni en 1989 era muy importante, para acercarnos más a la actualidad. Como me lo salteé, no lo traigo a colación. Pero si a alguien le interesa y tenemos algo de tiempo, podemos charlarlo ahora o hoy en la tarde. Yo creo que en alguna de estas historias, en alguno de estos procesos, las operaciones de adaptación y de rechazo nacen de un genuino encuentro con el momento empírico, local, con el propio contexto. Y en este sentido sí creo que la idea de que la vieja criminología no es una criminología latinoamericana y la nueva criminología sí lo es una idea falsa. Falsa por los dos términos de la idea. La vieja criminología no siempre no fue una criminología conectada con el momento empírico de su propio escenario. Y falsa por la segunda parte de la idea. La nueva criminología muchas veces no fue una criminología conectada con el momento empírico de su propio escenario. Las dos partes de la proposición son falsas. La primera parte, la falsedad de la primera parte, es importante porque para mí ahí hay una instrucción para cómo hacemos hoy investigación en este terreno. Y esto tiene que ver con lo que vamos a discutir a la tarde. Llegamos a un buen punto, si quiere que me salteé dos anécdotas. Y es que, ¿cómo hacer criminología crítica en un escenario como América Latina hoy? ¿No? Digamos, ¿cómo los criminólogos críticos pueden producir ideas, producir conceptos, producir argumentos? Y a mí me parece que en estas viejas historias hay una instrucción, que es, se puede producir innovación, creatividad a partir del encuentro con el propio momento empírico. Mientras que los encuentros con el momento empírico que citaba eran intuitivos, impresionistas, asistemáticos, ametódicos, hoy debemos producir un encuentro con el momento empírico que tenga características exactamente inversas, sea metódico, sistemático, impresionista. Hoy tenemos las herramientas, tenemos las tradiciones intelectuales. Y además eso es algo que ya está pasando. No solamente es algo que debemos hacer, ya está pasando. Está pasando ahí afuera. Y hay un montón de gente que lo está haciendo. Ese encuentro con el momento empírico es una fuente fundamental de innovación y creatividad. Pero por supuesto no puede ser construida de una tabula rasa. Entonces si alguien viene y me dice, yo estoy estudiando los policías en Brasil, las prácticas de patrullamiento de los policías en Brasil y cómo los policías en Brasil al patrullar utilizan estereotipos y hostigan y maltratan a los jóvenes varones afrodescendientes de los sectores marginales de las grandes ciudades brasileñas. Estoy haciendo observación empírica sobre esas prácticas. Por ejemplo, logré que me dejen subir a un patrullero, un móvil de policía, ¿no? Y estoy escribiendo un paper sobre eso. Y descubrí unas cosas fascinantes, como que los policías creen que estos jóvenes varones afrodescendientes y pobres son su propiedad, que pueden hacer con ellos lo que quieren. Todo eso me parece genial. El problema central es que ya está escrito. ¿Se entiende? Entonces ahí también tenemos un problema. El encuentro con el momento empírico está fenómeno. Pero no puede ser un encuentro con el momento empírico pensando que desde aquí y ahora uno puede crear construcciones como si estuviéramos en una tabula rasa. Porque en 1964 Egon Bittner se subió a un patrullero en una ciudad chiquita de California y hizo eso que vos querés hacer ahora.
Entonces vos no podés hacerlo sin leer a Goldie. No podés hacerlo sin leer a Goldie. Porque si lo haces, tenés un severo problema, que es, podés llegar a descubrir el agua tibia. Entonces es eso en portugués. Descubrir la pólvora, ¿no? Descubrir algo que ya está descubierto. Y eso no es buena ciencia. Y si a eso encima me lo recubrís de un argumento del sur global, de un argumento en pos de la independencia, en pos de lo genuino, me pongo más nervioso todavía, me enojo aún más. Que lo que haces es en realidad enmascarar un déficit con algo que yo creo que es virtuoso, con todos los argumentos que creo que son virtuosos. Entonces, las viejas historias de la vieja criminología, a mi juicio, nos ilustran sobre la potencialidad del encuentro con el momento empírico. La cuestión es cómo construir cómo explotar esa potencialidad en el tiempo contemporáneo. Y qué tipo de diálogo con el norte requiere esa exploración de esa potencialidad. Eso sería algo de lo que vamos a hablar durante. Comentarios, preguntas, no sé si se quieren ir corriendo. 12 y 5. Sim, claro. Essa última colocação, mas isso é da toda Platão Ciências Sociais já faz isso, né? Fazendo a etnografia, você vai ler os sociólogos. Isso que você está falando, o momento empírico, a realização de pesquisa empírica, dialogando com uma teoria que já foi feita. No solo. Sí, sí, creo que lo vamos a discutir más tarde en forma más detallada, pero para anticipar, porque yo mismo lo coloqué al final. Yo creo que es muy importante reivindicar el encuentro con nuestro momento empírico, que tiene unas características muchas veces especiales y peculiares, para dar cuenta de esas especificidades y peculiaridades. Y creo que hoy en América Latina eso está ocurriendo. Creo que hay muchísimos investigadores, por lo general no en el nombre de la criminología, sino bajo otros paraguas, que están haciendo esa tarea de un modo muy interesante, produciendo innovaciones además y fortalecimientos en ese encuentro con el momento empírico. Creo que muchas veces en esa producción intelectual emergente en las últimas 2 décadas en América Latina, el diálogo con las producciones intelectuales del norte global es más débil. Y ese diálogo hace que uno esté menos equipado para pensar las peculiaridades, y a veces eso se recubre con un gesto de carácter teórico, que es que la única manera de pensar las peculiaridades es desembarazarme del legado del norte global. Eso es parte de lo que vamos a discutir en el segundo bloque, que es que es necesario desembarazarse de las estructuras teóricas, conceptos y argumentos del norte global para poder reivindicar una comprensión de nuestras peculiaridades. Es necesario hacerlo. Nuestro punto de partida sería algo así como un romper con esa tradición intelectual de un modo radical, para partir de un encuentro con el momento empírico prístino, además, una cosa que no me convence lo más mínimo. Un encuentro que sería, que no sé, yo cuando estudié sociología leía Durkheim, leía Marx, digamos, ¿se entiende lo que es? ¿Cómo hago? Me reseteo, ¿no? Y me olvido de los legados de la razón moderna en mi cabeza, digamos. Pero además yo creo que es un vehículo para decir, bueno, hago investigación empírica o hago un encuentro con un momento empírico, una reflexión de carácter teórico sobre un tópico puntual, descubro peculiaridades, especificidades, puedo crear argumentos, puedo crear conceptos, pero para mí, para hacerlo efectivamente, necesitas dialogar con lo que se produjo anteriormente en forma eficiente, efectiva. A mí me parece que en este movimiento de ideas que yo considero extraordinario, muy significativo y muy innovador, hay algunos protagonistas que, a partir del discurso de la decolonización de nuestra producción intelectual, construyen un atajo que es no saber quién es Egon Wittmann. Y ahí yo creo que la virtud se vuelve vicio, para decirlo de algún modo, ¿no? O sea, ¿no? Los policías tienen espíritu de cuerpo. Y sí, en serio.
Quiero decir, también hacer investigación empírica que muestra que los policías tienen espíritu de cuerpo en Ceará. Pero, digamos, es un punto de partida que vos sepas quiénes son los tipos que dijeron que la policía tiene un espíritu de cuerpo y cómo, antes. Para dialogar críticamente con esa producción intelectual y para evitar que tu conclusión sea las policías tienen espíritu de cuerpo. Porque cuando vos te sentés en una sesión de un congreso en el cual estén sentados los tipos que hoy tienen 80 años, pero por ahí alguno está vivo, que escribió sobre eso, te diga, bueno, joder, espíritu del cuerpo, ya sabemos. Se pasó usted 3 años para decir que la policía tiene espíritu del cuerpo, haciendo una entrevista con la policía. Eso quiero decirlo entrando en un tono más coloquial, pero digamos, es como una especie de deriva que yo veo que está presente en este campo de estudios hoy. Y lo veo como, lo advierto como un peligro. Sobre todo cuando se recubre de esta apelación a lo decolonial. A mí me parece que esa combinación es fatal, porque yo quiero contribuir a una criminología del sur, pero una criminología del sur sabe quién es Egon Witt y lo leyó y lo estudió bien. Si quiere investigar exactamente el mismo problema o un problema parecido in otro contexto, non è un atajo para não ler a Egon Witt. Uma questão que eu quero responder agora, quando você está falando da importação, né? Que chave você foi para compreender por que, né, no Brasil, mesmo numa ditadura militar, a tecnologia crítica importa categoria, né, classe? E, quer dizer, eu fiquei pensando também que a gente não lê Lira Rodrigues na tecnologia, né? A questão racial que aposta no Brasil na tecnologia há muito tempo e a gente ignora, né? A questão de classe e gênero nesse momento histórico. ¿Por qué esa importación filtrada? ¿Cómo se...? No lo sé. La respuesta completamente honesta es que no lo sé y estaría genial que alguien escribiera un texto sobre eso. De vuelta tiene que ver con esto de los, que lo dije muy al pasado, los agujeros negros que tenemos de nuestra propia historia del pensamiento criminológico. O sea, si vos me dijeras hoy, Máximo, decime 2 textos donde se analice la historia de la criminología crítica en América Latina que me digas que podemos leer. No sé. No. En español no hay ningún texto que yo reivindicaría como un muy buen texto sobre la historia del pensamiento crítico en el campo criminológico. Porque no hacemos historia de nuestras propias ideas, pero sí escribimos textos sobre Sutherland. ¿No? Entonces esta paradoja me parece, y es una muy buena pregunta. Yo diría que hay algo del elemento de la adopción en eso. Cuando vos mirás los textos claves de la criminología crítica de los años 70 que esos investigadores escribieron en los años 70, leyeron para poder escribir sus textos, evidentemente el elemento clase, ligado fuertemente a un vocabulario neomarxista, muy presente en esas versiones, sobre todo europeas continentales, incluyendo a Gran Bretaña en ese escenario, lo llevaba a pensar en términos de clase como una categoría o una clave conceptual fundamental, y oscurecía incluso desenvolvimientos teóricos que estaban pasando ahí mismo también sobre tanto género como raza. Mira, pensemos en un ejemplo concreto. En 1978 se publica en inglés Policy in the Crisis, el libro de Stuart Hall y sus colegas del Centro de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingham, que es en realidad un gran libro de la historia del pensamiento criminológico crítico. O sea, si uno podría decir, che, criminológico crítico como yo entiendo lo criminológico, ¿no? Ni Stuart Hall, ni Tony Jefferson, ni Carl Critchay, los autores de ese libro, no se imaginaban a sí mismos en ese momento necesariamente como criminólogos. Escribieron un libro extraordinariamente relevante sobre el delito en las sociedades contemporáneas y la reacción frente al delito en las sociedades contemporáneas. Un libro que tiene un diálogo teórico extraordinario con categorías conceptuales complejas como el concepto de hegemonía, de raíz gramsciana, que tiene una investigación empírica impresionante sobre la ola de mugging en Inglaterra y Gales a principios de los 70, sobre las respuestas de las autoridades policiales y administrativas y de los medios de comunicación sobre esa ola de delitos. El libro, a mi juicio, es un modelo de virtud del libro. Ese libro es un libro que pone la raza en el centro de la escena. ¿Por qué? Porque el origen del libro es un caso de 3 chicos jamaiquinos, que en realidad 2 son migrantes y uno es hijo de migrantes,
que llevan adelante un asalto callejero violento contra un anciano blanco de clase trabajadora que venía de cobrar su salario. Entonces no solamente lo roban, sino que además lo golpean. Se van al pub a tomar cervezas, fuman un poco de marihuana, vuelven a pasar por el mismo lugar donde está este señor tirado en el piso y lo vuelven a golpear. Y los atrapan, ¿no? También los atrapan, esto también es muy importante. Entonces el caso nace del proceso penal, pero además de la ola de pánico moral que se construye en torno a este tipo de asaltos colectivos callejeros de carácter violento. Y por eso los ingleses importan la expresión mugging, que no es del inglés de Inglaterra, de los Estados Unidos. Y dicen, lo que pasaba en los Estados Unidos en los 60 está empezando a pasar acá ahora. Y la raza es crucial en la definición de ese problema social. Porque no son cualquiera los protagonistas. Los protagonistas son jóvenes pobres, pero negros, ¿no? Digamos, personas que vienen de las colonias, de las ex-colonias. Y eso es muy importante porque Stuart Hall es un sociólogo de origen jamaiquino y también afrodescendiente. Entonces el libro ese juega un rol fenomenal. ¿Es un libro leído por los primeros críticos latinoamericanos? No. Qual que é o nome? Falando nisso. ¿Eh? Qual que é o nome do livro? El Policing the Crisis. Gran libro. Yo diría el mejor libro de la historia de la criminología crítica de los años 70, para mí. Pero capaz que estoy exagerando un poco. Tiene una edición nueva, 40 aniversario, esta, hecha por un nuevo prólogo hecho por Tony Jefferson, que está muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ese libro, que forma parte del ADN de la criminología crítica en Gran Bretaña, UK, muy claramente. Sin embargo, no fue muy leído por los intelectuales latinoamericanos. ¿Por qué no fue muy leído? Primera cuestión, y esto no lo sé en Brasil, sería una cuestión a interrogarse específicamente sobre Brasil, contextos como el de Juárez Cirino y otros de esa época, pero en América Latina la orientación estuvo mucho más claramente marcada por las lecturas europeo-continentales, porque estuvo a su vez ligada a juristas que venían de facultades de Derecho, donde la gente no leía en inglés ni estudiaba en inglés. ¿Por qué? Porque las tradiciones jurídicas más fuertes eran las de Europa continental, especialmente España, Italia y Alemania, y entonces alguien interesado por el derecho penal leía italiano, leía alemán, como de hecho aún hoy pasa, creo que en esta facultad debe pasar, los profesores de derecho penal siguen estudiando alemán, son esa rara avis, ¿no?, de gente que sigue estudiando esa lengua difícil. Entonces ahí hay una conexión. Entonces, si leyeran algunos textos de lengua inglesa, son los textos que más fácilmente pasaron a esas otras lenguas. Policing the Crisis no, porque es un libro así de corto, tiene 480 páginas, entonces era muy difícil de traducir. Entonces no me parece casual que eso haya sido así, digamos. Y después está el hecho de que los criminólogos críticos latinoamericanos leyeron mucho, por tanto leyeron, autores italianos, en donde la cuestión de raza no aparece en el centro de la escena, salvo con la vieja discusión de la cuestión meridional, o sea, la diferencia entre el sur y el norte de Italia, que va a ir cobrando un poco más de fuerza a medida que la criminología crítica italiana vaya creciendo. O leyeron a criminólogos críticos de lengua española, ¿no? Entonces me parece que ahí hay
para tirar de la piola. Yo iría, tirar de la piola quiere decir para empezar a rastrear el argumento. Yo creo que pasa por ahí. Pero habría que hacer una investigación específica para verlo. Eso va a cambiar mucho en la criminología crítica de lengua inglesa a fines de los 70 y comienzos de los 80. Policy in the Crisis es el inicio de eso. Después tenés, en 1978 se publica el primer libro de Carol Smart. Foi traduzido aqui, ¿Eh? que não tem tradução no Brasil. Claro. Por eso digo, hubo un proceso selectivo de apropiación que para mí pasa por los contextos culturales de referencia. Vuelvo a pensar en un contexto que yo conozco mucho, que es el contexto italiano, la historia de la criminología crítica en Italia. En Italia está, digamos, fines de los 80, bueno, tenés una criminología feminista presente en el debate criminológico crítico. La primera autora en hacer alguna intervención en esa dirección es Tamar Pitch, que escribe en 1989 un libro llamado Responsabilidades Limitadas. Pero hasta 1989, digamos, el problema de las mujeres y su vínculo con el sistema penal o con la cuestión criminal no era un tema de la criminología crítica de lengua italiana, como sí lo había sido durante los 80 en la criminología crítica de lengua inglesa. Entonces me parece que está muy vinculado a los lugares de donde provienen las influencias. Perdón por la respuesta un pouco demasiado larga. É só uma dúvida em questão de horário. Pelo que eu tinha entendido, você disse que a gente continuaria a nossa discussão à tarde. Mas Às aqui... 7. Retornamos às 7. Ah, eu tinha visto para você à noite. Más tarde. Más tarde. Sí, son las noches, es la noche más que la tarde. Pero bueno, si quieren podemos empezar con alguna otra consulta o comentario y después seguimos con esta última parte que tiene más que ver con esta discusión sobre criminología del sur, como una discusión de carácter general. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado por ser máximo. Voltamos às 7 da noite.